Saludos gente de Dios, inmensa gracia de nuestro Dios para cada uno con ustedes. Es bueno y refrescante al espíritu estar una mañana más en nuestro tiempo de esperanza. Hemos estado durante estas mañanas reflexionando en 10 días, derramando el corazón y el alma delante de nuestro Señor Jesús. Hoy estamos en la octava meditación bajo este hermoso tema. Así que mi esperanza y mi deseo es que cada uno de ustedes sea bendecido con estas reflexiones y que de alguna manera les inspiren a vivir esa fuerza del espíritu y que les ayude a enfrentar el día a día, porque de eso es que se trata este tiempo de esperanza, de tener fuerza, de tener energía, de echar para adelante, de ponerle todo el empeño a la vida y enfrentar cada batalla, cada situación e incluso cada alegría con la disponibilidad de corazón para seguir hacia adelante. Así que hoy, miércoles 24 de julio del 2024, sean ustedes bendecidos, sean ustedes llenos de la gracia de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a tomar el tiempo que Alma siempre usa para traernos un saludo y una palabra y luego entonces que ella nos lleve delante la presencia poderosa de nuestro Dios. Alma, ¿cómo estás hoy en esta mañana, nena? Dios te cuide. Bien, que el bienestar de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, llenándole de mucha paz y tranquilidad. Qué bueno. Oremos. Eterno y Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, por un nuevo día. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia, Sí, porque Jesús. sabemos que tú nos guías y que tú nos proteges. Bendice a las personas que nos escuchan y los que nos han de escuchar en algún momento, para que esta palabra sea de bien a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Alma. Y esa tranquilidad de que Alma habla es necesaria en este tiempo tan complicado que nos ha tocado vivir a todos y a todas, ¿no? Así que recuerde, usted está en tiempo de esperanza. Estamos en 10 mañanas derramando el corazón y el alma delante de nuestro Dios y hoy estamos en la octava meditación. Quiero decirle que usted también puede ver estas meditaciones no solamente en mi página de Facebook, sino también puede ir al canal de YouTube, y ahí encontrará cada una de las meditaciones. Ahí va a encontrar prácticamente más de 1000 meditaciones. Así que vaya por allí y hay meditaciones tan antiguas como hace 10 años. Así que si usted quiere darse una vuelta por la página de mi canal de YouTube, por favor, hágalo. El tema de hoy, el cántico del arco. El cántico del arco. Y esta es una experiencia de David cuando Saúl y Jonatán mueren en la batalla. Y quiero que la busquemos en el segundo libro de Samuel, capítulo primero, versos 17 al 20, y luego 24 al 25. Y leo la palabra de la siguiente manera. Y en hecho, que es lamentación, David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que esté escrito en el libro de José. Ha perecido la gloria de Dios, la gloria de Israel, sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anunciéis a Gad, ni deis las nuevas a las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Hija de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro, cuando han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en tus alturas. Como han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en las alturas.
Esto es un cántico de lamento, que se le conoce como el cántico del arco. Y yo me topé con esta enseñanza muy peculiar en mi devoción personal, donde David enseñó al pueblo en un momento de tristeza a manejar la tristeza y a trabajar con la tristeza. Y a mí me pareció interesante en ese sentido, por eso la comparto hoy, porque yo creo que nosotros tenemos que aprender a vivir con la tristeza en ocasiones y a manejar la tristeza en los momentos de pérdida. La muerte de Saúl y de Jonatán provocó este lamento que se le llamó el cántico del arco. David no solo cantó esta lamentación, sino que también ordenó al pueblo que la aprendiera. Así que hubo un mandato, una pedagogía aquí, vamos a llamarla la pedagogía de la lamentación, ¿verdad? Ordenó al pueblo a que aprendiera ese cántico del arco y que lo memorizara y lo internalizara en su vida. Y yo creo que en ese sentido es sumamente importante poder también nosotros manejar las tristezas, las pérdidas, poder tener esa reflexión de lo que implica las pérdidas y de lo que eso provoca en nuestra vida. El sufrimiento, gente, no es lo peor que hay, ciertamente. Duele, es complicadísimo, pero el sufrimiento no es lo peor que hay. Tampoco lo es que alguien o te odie o no te quiera mucho. Lo peor, gente, es que nosotros no enfrentemos esa realidad. Eso es lo peor. Lo peor no es el sufrimiento. Lo peor no es que alguien no te quiera o te odie. Ni estar separado de la persona que amabas en una pérdida. Ni siquiera la muerte es lo peor. Lo peor de todas las cosas es no enfrentarnos a la realidad y desconectarnos de esa realidad. Y yo creo que eso es importante ante las pérdidas, ante los conflictos, ante las situaciones ambivalentes que vivimos. Lo peor no es que lo vivimos, lo peor no es que lo estamos sintiendo, lo peor es ignorar esa realidad y desconectarnos de esa realidad. Eso es lo peor, porque no nos permite a nosotros tomar la acción que se requiere para poder manejar y poder procesar ese sufrimiento por una pérdida o por cualquier otra situación. Porque los sufrimientos no desaparecen. El sufrimiento no se acaba de la noche a la mañana. No es que hoy lo sentí, mañana no. Es un proceso y se va transformando. Siempre yo he dicho que el sufrimiento es algo que se va transformando. Se queda ahí. Hay momentos en que ya no nos duele tanto, pero siempre va a estar ahí. Así que lo peor de todas las cosas es la trivialización de lo honorable, por decirlo de alguna manera, y profanar lo sagrado que debe haber en nosotros. Gente de Dios, lo que yo hago contradice, afecta lo que tú haces con tu sufrimiento. Lo que yo hago, lo explico de esta manera, lo que yo hago con mi sufrimiento, como yo manejo mi sufrimiento o mis pérdidas, sin duda alguna, va a crear conflicto, va a tener una repercusión y va a afectar a todos aquellos que están a nuestro alrededor y va a afectar también cómo ellos van a manejar su dolor o su pérdida. No nos convertimos en seres humanos maduros en relación a tener suerte. Mira qué suerte que no estoy sufriendo. Mira qué suerte que no me pasó a mí. Mira qué suerte que salí ileso. Eso no nos hace cristianos maduros. O dar
ingeniosos rodeos para evitar las pérdidas y mantenernos de alguna manera estable, y menos aún en relación de evitar las situaciones de distracción de nuestra atención. Al fin y al cabo, somos mortales, ¿no? Y nosotros vamos en algún momento a enfrentar un dolor o una pérdida. Tú y yo y todos los que están en nuestro lado vamos a morir. En algún momento vamos a dejar de existir. La pregunta, gente, es importante que la hagamos nosotros. ¿Qué podría significar para nosotros madurar en relación de adentrarnos en la dolorosa realidad de las pérdidas en lugar de evadirla? ¿Qué podría significar para nosotros madurar en relación de adentrarnos a la realidad del sufrimiento, a la realidad de los conflictos, en vez de tratar de evitarla? Y yo creo que perdemos mucho tiempo y sufrimos más, sufrimos más cuando tratamos de evitar esa realidad de las pérdidas y esa realidad del sufrimiento. Creo que perdemos más tiempo tratando de explicar el porqué de lo que hemos vivido o de lo que estamos enfrentando, que entrar en esa pérdida, que entrar en ese sufrimiento, que entrar en ese conflicto y manejarlo y vivirlo, porque yo tengo que decirle que lo tendremos que vivir. No hay forma de no vivir el sufrimiento. No hay forma de no vivir la pérdida. No hay forma de no experimentar la ansiedad y la angustia de algún problema particular o de alguna enfermedad que se pueda dar en nuestras vidas o en nuestros seres queridos. La realidad es que vamos a tener que entrar a ella. La realidad es que vamos a tener que manejarla. Ya les dije que lo peor del sufrimiento o de las pérdidas no es que cómo la manejamos o no la manejamos. Lo peor no es que alguien está ahí, que el sufrimiento está ahí, que alguien me odie. Lo peor no es que, pues qué sé yo, estar separado de la persona que amábamos. Ni siquiera lo peor es la muerte, ni siquiera lo peor es la muerte. Lo peor, se los mencioné, de las cosas es que no enfrentemos la realidad y nos desconectemos de esa realidad. Yo creo que eso es lo peor que vivimos cuando nosotros no podemos reconocer esa realidad y cuando nosotros creamos y nos desconectamos de esa realidad, porque no nos ayuda a crecer, no nos ayuda a madurar y no nos ayuda a manejar ese proceso que se tiene que dar de la pérdida, en la muerte, en el problema, en la situación que estemos viviendo. Eso es lo peor. No reconocer esa realidad y desconectarnos de esa realidad, porque nos pone a vivir en otro contexto, nos pone a vivir en otra realidad que no es real, y evitamos de alguna manera enfrentar esa, valga la redundancia, esa realidad que estamos viviendo. Por eso te pregunto, ¿qué podría significar para ti madurar en relación de adentrarse usted en esa dolorosa realidad de la cual usted pudiese estar viviendo, por ejemplo, en la pérdida de un ser querido, o enfrentar una enfermedad catastrófica, o tener un problema extraordinario, gigantesco, en lugar de evitarlo o evadirla? La realidad es que si la evadimos, no quiere decir que no está. Si la evadimos, no quiere decir que se fue. Ahí está. Y está tan viva como en el principio que comenzó. Eso aplica mucho a las pérdidas de seres queridos. La realidad es que ya no va a estar. La realidad es que murió. La realidad es que partió, para los cristianos, a la casa grande de nuestro Dios. Pero esa es la realidad. O una enfermedad catastrófica. Si usted la ignora, usted misma o mismo va a pensar que se fue. Y no es real. Está ahí. Por ello es importante aceptar esa realidad, porque en la medida en que aceptamos esa realidad, nosotros
vamos a manejar esa situación y podemos vencer esa situación. Pero solo se vence esa situación cuando nosotros vivimos en esa realidad, cuando nosotros aceptamos esa realidad. Me parece interesante el texto de la segunda carta a Samuel, donde David enseñó el lamento al pueblo de Israel. Le dijo, apréndanselo y apréndanselo de memoria. Apréndanse a lamentarse. Y yo creo que también hay una palabra de liberación cuando nosotros aprendemos también a lamentarnos. En el Cántico del Arco, lo que afirma David es eso. Lloren, y lloren duro, porque Saúl y Jonatán murieron. Llamó a las mujeres y le dice, Saúl las vestía de lino fino, de ornamentos de oro. Les daba. Jonatán, el héroe de la nación, murió. Entonces levanta el lamento, vive esa realidad, la siente. Yo creo que es importante sentirlo. Yo creo que es importante manejarlo dentro de cada uno de nosotros. En ocasiones yo voy a experiencias de velorio de personas que han muerto y yo sé que mucha gente lo hace con toda la mejor intención del mundo. Y he oído hermanos decirle al que está sufriendo, no te preocupes que está en un mejor lugar. No, eso no es consuelo. No, preocúpate, llora tu pérdida, maneja tu pérdida, entiende tu pérdida. La realidad es que duele, la realidad es que se fue, la realidad es que no va a volver, pero tienes tú que entender tu propio dolor, tienes que entender tu propio quebranto. Levanta tu lamento, levanta tu llanto delante del Señor, libérate, porque en la medida en que se da ese proceso, nos vamos liberando y vamos manejando la pérdida. Por otro lado, en la enfermedad también he escuchado mucha gente que dice, a mí me dio eso, o a mi mamá le dio eso. En una ocasión me quedé ahí medio estupefacto, visitaba con algunas personas y una de las personas que iba conmigo, pues no sé qué le dio. Le dice a la persona enferma, eso le dio a mi mamá y al tercer mes murió. Ese no es el proceso. La realidad es que una enfermedad hay que conocerla, hay que entenderla, hay que manejarla e inclusive en momentos dados hay que aprender a vivir con ella, porque si aprendemos a vivir con ella, la manejamos, la controlamos y la eliminamos. Entonces lo peor no es el sufrimiento, lo peor no es la pérdida, lo peor no es el gran problema, lo peor está en cómo lo manejo, en cómo yo veo esa realidad, no huyo a esa realidad, no ignoro esa realidad y trato de manejarla en esa realidad. Entonces, gente, ¿qué significa para nosotros poder madurar en relación a adentrarnos a esa experiencia dolorosa, a esa realidad de las pérdidas o de los grandes conflictos en lugar de evadirlo? Entonces, vamos a hacernos esa pregunta, ¿ok? Bueno, ahí dejo la meditación de esta mañana en el cántico del arco, el cántico de lamentación para poder manejar las pérdidas y los sufrimientos, ¿ok? Vamos a la oración. Escribe la oración, Helen. Dice, te pido la gracia, Señor Jesús. Señor Jesús, te pido la gracia de poder aceptar todo lo que hay en la vida, los gozos y los sufrimientos. Amén. Te repito otra vez la oración. Señor Jesús, te pido la gracia de poder aceptar todo lo que hay en la vida, los gozos y los sufrimientos. Amén. Esa es la oración, esa es la meditación para hoy. Te pido, te suplico que la compartas, posiblemente con alguna persona que está enfrentando algún tipo de pérdida de algún ser querido, o que enfrenta una enfermedad difícil, o simplemente está inmerso en algún conflicto complicado. Así que vamos a compartirla, ¿bien? Así que recuerda, vamos a vivir esos momentos, no los ignoremos. Lo peor que podemos hacer es ignorarlo.